Bien interesante el comentario del segmento anterior con el licenciado Barnicha. Hablando de todos esos temas que tienen que ver con las desigualdades, que es de verdad muy molestoso para todo el mundo, caemos en el tema de la presión tributaria. Y es un tema aquí que todos los gobiernos dicen, bueno, tenemos un problema, tenemos una presión tributaria baja, ha estado en el 13, estamos hablando que sea el 12. He escuchado que usted ha dicho en reiteradas oportunidades que tenemos presión tributaria hasta el 40%, porque todos los agregados que paga una empresa o una persona hay que sumarlo, hay que cuantificarlo, hasta inclusive la seguridad social. Eso creo que inclusive podría ser un tema de debate, ese tema en particular, por lo que tiene un efecto regresivo hacia la población a largo tiempo. La pregunta real, usted hablaba de una tributaria ficticia, lo leí en una de sus intervenciones. Ciertamente tenemos una presión tributaria ficticia, realmente ese número es un promedio en base a lo que muchos pagan y lo que pocos pagan. ¿Hay una irresponsabilidad del Estado o realmente podemos hablar de que hay un engaño total? Yo me atrevería a decir que hay un engaño cuando uno utiliza algo ficticio para querer convencer a alguien de lo que no es y de lo que la persona sabe que no es. ¿Qué es la presión tributaria? Bueno, uno toma el PIB, Producto Interno Bruto, que es la producción nacional completa, y la distribuye entre la cantidad de impuestos que se ha recaudado. Y eso le da a uno un porcentaje. Si uno toma eso simplista, entonces sí, la presión tributaria es de un 13%. 12.5. Sí. Pero uno tiene que tomar en cuenta muchos factores antes de decir una mentira tan pretenciosa. Que es la siguiente. En primer lugar, el Estado contribuye con la producción del PIB, pero el Estado no paga impuestos. Entonces, empezando por ahí, deberíamos decir, solo aquellos que producen impuestos son los que podemos calcularlo como parte del PIB y de la presión tributaria. Luego de que el Estado no paga impuestos, podemos decir, aquí hay muchas personas, muchas empresas que contribuyen con el PIB, que tampoco pagan impuestos, porque están exonerados. Ahora, vamos a aquellos que sí pagan impuestos. Vamos a coger el caso más sencillo, el caso de un simple empleado, para no meternos en muchos cálculos complicados de impuestos sobre la renta. Vamos a coger el más simple, un empleado. Más simple, una persona, un empleado gana promedio, un buen empleado, vamos a ponerle que gane $1 millón al año. De ese $1 millón al año, pues claro que le quitamos la exención contributiva, pero tendría un pago más o menos promedio de un 20%. Ya tiene un 20, ya no tiene un 13. Pero resulta que con lo que le queda después de pagar impuestos, esa persona va a comprar una camisa. Pero esa camisa que llegó aquí, ya sea que se importara directamente o se tuviera producción nacional, tiene impuestos de importación. Sí. Entonces ahí hay otro impuesto. Tiene un triple impuesto. Tiene en primer lugar un impuesto que puede ser un impuesto selectivo. Tiene arancel de aduana. Y tiene también el ITEVIS. O sea, si a esto le sumamos que esa persona un día decide tomarse un trago o una cerveza, entonces vamos a sumarle el impuesto a los alcoholes. También. Entonces esa persona decide un día montarse en su carro, echar gasolina, pero también tiene el impuesto al combustible. Entonces, si vamos sumando todo, esa persona va a pagar un 40% muy fácil. Entonces, ¿cuánto es la presión tributaria para esa persona? 40%. Eso es decir, sumarle a la deficiencia de energía eléctrica que él va a recibir, que tiene que Sí, porque por ejemplo, en el caso que tú mencionas la energía eléctrica, aquí se sabe, el problema de la energía eléctrica, para hablando claro, no es buscarse una planta nueva que de 600 kilos ni cosas de esas, no. El problema no es producir, cualquiera produce electricidad. El problema es cobrar la electricidad. Y ahí es donde realmente se necesita un gobierno que ponga los pantalones duros para cobrarla, porque el que paga la luz está pagando por aquel que se la está robando, o por aquel que no lo paga. A veces ni siquiera se la está robando sin que las autoridades lo sepan. Es algo complaciente. O sea, poniéndote una tarifa única y consume lo que tú quieras. Sí. Y cualquier equipo que tú puedas. Entonces, eso es una complicidad legal. Entonces, ¿a quién se la cargan? A aquel que paga. Correcto. Entonces, por eso tenemos una tarifa tan alta. Y eso pasa con la presión tributaria. Mientras que hay gente que no paga impuestos, hay otros que pagamos, pagamos duro.
Entonces, alguien habla, vamos a hacer una reforma tributaria. Bueno, ok, una reforma tributaria, ¿cómo? Necesitamos recaudar más dinero. Pero tú quieres entonces subir el impuesto a aquellos que ya están pagando. Exacto. O sea, pero por Dios, pues eso no puede ser. Entonces, vamos a cobrar impuestos a aquellos que no pagan. ¿Cuáles son los que no pagan? Bueno, los que tienen tantas exenciones, vamos a tratar de eliminar esas exenciones y ver cuáles son las exenciones realmente valederas, las que el país necesita para progresar. No de que vamos a complacer a fulano y darle exenciones por contrato y exenciones por leyes de incentivo. ¿Y usted cree que con pantalones realmente se resuelve ese problema? Ni siquiera con muchos pantalones, con un chin de ruedo, porque es cuestión de voluntad política, es cuestión de... lo primero que un gobierno tiene cuando llega es que tiene por lo menos el apoyo al principio. Sí. Y veremos después cómo... Esos 100 días son buenos. Sí, entonces tiene que aprovechar. En el Congreso, el país sabe que necesita una reforma fiscal completa. Y si ese gobierno empieza a dar muestras de querer hacer las cosas bien, va a encontrar apoyo. Quizás no encuentre apoyo en unos cuantos. Bueno, no se puede, no llueve al gusto de todo el mundo. Sí. Pero la reforma hay que hacerla. Usted hablaba de un tema, perdóneme, muy desigual. Lo ha planteado, el tema de las placas. Nosotros pagamos placas. La indexación de algunos impuestos. Sí, cuando hablamos de indexación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo pago un vehículo, un Volkswagen, Jetta o lo que fuere, bueno, la marca, y ese vehículo que me costó 15,000 o 20,000 dólares, paga impuestos de 2,000 pesos, por ejemplo. Placa. Placa, sí, pues vamos a llamarle así, que también hay un impuesto también de la primera placa, sí, que es un valor sumamente importante. Sin embargo, si el señor diputado, bueno, en este caso no aplica porque son exonerados, que además no paga placa, un señor un buen funcionario, que ha trabajado bastante y se ha hecho rico en el poder. Entonces compra un vehículo, aparte del que tiene asignado, por 2 millones de dólares. ¿Y ese vehículo cuánto paga de impuestos? 5,000 pesos. O 2,000 pesos. Ahí hay una desigualdad. ¿Usted cree que, yo lo he ido hablando, hay un renglón importante de recaudación si podemos realmente modificar eso? Sí, lo primero que tenemos que entender que el que tiene un carro quiere una carretera buena. Correcto. Y quiere calle asfaltada y pintada y con buenas aceras y con semáforos que funcionen. Correcto. Y queremos un policía que dirige el tránsito, sí. Pero eso cuesta dinero. O sea, el gobierno no pide impuestos porque el gobierno quiera quitarle dinero al pueblo. Es porque se necesitan los impuestos para poder devolver al pueblo lo que el pueblo necesita. La idea es devolver. Entonces, lo primero que tenemos que entender los ciudadanos es que los impuestos son necesarios si queremos eficiencia. Que se roben el dinero es otra cosa. Sí, por responsabilidad civil. Claro, y la excusa siempre es yo no pago impuestos porque se lo roban. Mentira. Eso es mentira. Si no se lo robaran, la gente tampoco quiere pagar impuestos. Sí, eso dijo Danilo Medina. Sí. Eso es así. No te agarres de ahí para eso de la cultura de evasión, eso es así. Si nosotros cogemos los países, por ejemplo, nórdicos, que son los países de más alta tributación y de más alto cumplimiento. Correcto. Si a esa gente usted le dice, mira, paga el impuesto que tú quieres, no es un problema de conciencia, aparte de que la conciencia es importante. Es un problema de que a nadie le gusta pagar impuestos. Por eso que dicen impuestos. Pero no, la palabra, a la gente. Pero en los nórdicos, usted dice, por ejemplo, en Dinamarca, la población hizo una vez una huelga porque bajaron los impuestos. Porque lo bajaron y entendían que no. Porque ahí hay conciencia. Aquí no la hay. Y la gente, de verdad que se agarra de eso. Bueno, porque ¿para qué yo voy a pagar si se lo van a robar? Pero no. Ahora, el gobierno no se lo puede robar. El funcionario no se lo debe robar. Y entonces por eso que tiene que haber sanciones, tiene que haber castigos. Claro, el asunto es que para que haya una buena recaudación de impuestos, tiene que haber una sanción detrás. Si usted deja que la persona pague lo que quiera pagar, va a pagar lo que quiera pagar. Pero si usted cumple con la ley y pone sanciones, tiene control sobre ese contribuyente, usted va a hacer que esa persona pague lo que tiene que pagar. Ahorita hablaba con alguien sobre el problema de la amnistía fiscal. Bueno, vamos a dejar ese tema para el próximo segmento. Ese me gusta. Que es muy bueno, es muy buen tema. No nos corten, amigos, venimos ahora.